Hay personas que traen luz donde caminan. Y hay otras que no pueden soportarlo. En un pueblo detenido en el tiempo, cubierto por neblina y superstición, vivía Clara Monteverde. Una mujer joven, enfermera de corazón noble, que dedicaba sus días a cuidar ancianos y niños en el viejo caserón del valle. No tenía enemigos, no buscaba gloria ni dinero. Su única falta fue haberle ofrecido ayuda a la persona equivocada. La mujer a la que ayudó una noche lluviosa, recogida del barro en las afueras del bosque, era Magdalena Leiva. Nadie sabía de dónde había venido. Parecía una anciana errante, cubierta de harapos y con ojos como carbones apagados. Clara la alimentó, le curó las heridas y le ofreció quedarse un par de noches en su casa. Pero Magdalena no era lo que parecía. Era una bruja maldita expulsada años atrás de la comunidad de brujas del norte. Vivía ocultando su rostro, vagando de aldea en aldea, alimentándose del sufrimiento ajeno. Esa noche, mientras dormía en el cuarto de huéspedes, escuchó algo dentro del alma de Clara. Un resplandor interno que le provocó repulsión, como si la bondad pura de la joven fuera una ofensa a su propia podredumbre. Y en silencio, sembró la semilla de su venganza. A los pocos días de que Magdalena se marchara, Clara empezó a sentir que algo andaba mal. Primero fueron los sueños. Siempre la misma imagen, un espejo empañado por dentro, una figura parada del otro lado que imitaba sus movimientos, pero que sonreía cuando ella no lo hacía. Después vinieron los susurros en la casa vacía. Cosas sin sentido, en una lengua que no reconocía, pero que sonaban a rezos deformados. Los pacientes que cuidaban comenzaron a morir uno tras otro, de formas súbitas e inexplicables. Le retiraron el contrato. El pueblo, supersticioso y cruel, comenzó a señalarla. Y entonces, comenzó el deterioro físico. El cabello se le caía por mechones, los dientes se le agrietaron, y por las noches despertaba con marcas de dedos en el cuello, como si alguien la hubiera estrangulado en sueños. Clara estaba maldita. Una mañana, al levantarse, Clara encontró el espejo de su habitación completamente cubierta de hollín. Al limpiarlo, detrás del reflejo apareció una imagen fugaz, la de ella misma, con los ojos en blanco y la boca cosida con hilo negro. Cayó al suelo del susto. Al día siguiente, el cuerpo de su gato apareció colgado del alero de su casa. Tenía símbolos grabados en el pecho. Símbolos que, al buscar en los libros viejos de la biblioteca, descubrieron que eran marcas de dominación del alma, utilizadas en rituales oscuros de destrucción. Desesperada, Clara visitó curanderos, sacerdotes y rezadoras. Nadie podía ayudarla. Hasta que alguien, muy en secreto, le susurró un nombre. Busca a doña Elodia, en lo alto del cerro de las Tres Cruces. Ella es una de las buenas, pero cobra caro. El camino hasta el cerro era empinado y frío. Los árboles parecían observarla. Las sombras se movían solas. Cuando llegó, encontró una cabaña cubierta de musgo, y en la entrada, una mujer de piel morena y ojos color ámbar la estaba esperando como si ya supiera que vendría. Doña Elodia no necesitó que Clara dijera nada. Al mirarla, vio todo. Te envenenaron el alma desde adentro. Te echaron un mal rezo de espejo cruzado. Solo una bruja oscura puede hacer eso, y solo otra puede devolverlo. Clara rompió en llanto. Pero doña Elodia no la consoló. Le dijo que si quería librarse del mal, tenía que hacer un rezo invertido, uno que implicaba riesgo, porque iba a devolver el daño completo a quien lo había lanzado, multiplicado por 3. La noche en lo alto del cerro era de un silencio antinatural. Clara se sentó en el suelo de tierra, frente a un círculo marcado con sal negra y pétalos de flor marchita. Doña Elodia había trazado los símbolos con una mezcla de sangre de gallina negra, ceniza de huesos y agua bendita corrompida. Esto no es magia blanca. Esto es justicia, le dijo con voz ronca. Pero hay un precio. No existe luz sin sombra. Clara aceptó sin vacilar. No le quedaba nada. Su cuerpo se deshacía poco a poco, como si la propia realidad la rechazara. Los sueños se le mezclaban con la vigilia. La sombra que habitaba su reflejo ya había comenzado a moverse por su cuenta. A la medianoche, cuando la luna quedó tapada por una nube densa, Elodia subió una vela hecha con cera de sebo humano. El aire se volvió espeso. El círculo brilló con un resplandor tenue y violáceo. Repítelo después de mí. Una sola palabra mal dicha, y el mal se desatara sin rumbo. Clara cerró los ojos y comenzó a repetir el rezo. La lengua que salía de su boca no era suya. Era antigua, imposible, como un murmullo de siglos enterrados.
La temperatura bajó de golpe. Una corriente de aire helado le atravesó el pecho. El mundo tembló. Y en un rincón del plano invisible, Magdalena Leiva se despertó con un espasmo, sabiendo que algo la estaba mirando. En cuanto se pronunció la última palabra del rezo, Clara gritó, y el círculo se estableció en un humo negro espeso. Su cuerpo cayó inconsciente al suelo. Doña Elodia la cubrió con una manta y se arrodilló junto a ella. La semilla ha sido devuelta a quien la sembró. A kilómetros de allí, en una cabaña sin ventanas ocultas en los pantanos, Magdalena se miraba en su espejo, y por primera vez en más de 30 años, su reflejo no la imitaba. Sonrió siniestramente, pero su sonrisa se quebró en un espasmo agónico. Sus ojos comenzaron a sangrar. Clara despertó a los 2 días, aún débil, pero con una luz diferente en la mirada. Su reflejo ya no sonreía por su cuenta. El zumbido constante en sus oídos había desaparecido. Volvió al pueblo, donde la gente seguía murmurando a sus espaldas. Pero algo estaba cambiando. Primero, el cielo sobre la aldea se volvió gris durante días. Luego, los animales comenzaron a huir del bosque. Los niños decían que veían una mujer muy flaca, sin rostro parada en los bordes del río. Y en la vieja estación abandonada, aparecieron docenas de aves muertas en forma de espiral, con símbolos grabados en la piel. Magdalena estaba recibiendo su cosecha. En su cabaña del pantano, la bruja intentaba protegerse. Encendió velas, recitó contrahechizos, invocó sombras. Pero todo era inútil. Cada vez que se miraba al espejo, una nueva marca aparecía en su piel. El rezo de Elodia no solo devolvía el mal, lo multiplicaba. Por 3. Sufrió convulsiones, vómitos de sangre, visiones de sus propias víctimas. Escuchaba sus voces, llorando, riendo, gritando. La casa empezó a podrirse. Las paredes lloraban un líquido oscuro. Las ratas la abandonaron. Y entonces, la puerta se abrió sola una madrugada. Afuera no había nadie. Pero en el umbral, alguien había dejado una muñeca sin ojos, con la boca cocida con hilo negro, igual a la visión que Clara tuvo al inicio. Magdalena supo que la guerra espiritual había comenzado de verdad. El pueblo no sabía nada. Vivían entre rezos y supersticiones, murmurando a escondidas sobre Clara y la muerte que la seguía. Pero lo que nadie comprendía era que la oscuridad que la acechaba ya no le pertenecía. Ahora estaba regresando al origen. La maldición regresaba a su creador. Clara, aún débil, despertaba a medianoche con el corazón acelerado, pero ahora no por terror, sino por una fuerza extraña latiendo en su pecho. Había adquirido algo en el rezo, un tipo de conexión nueva, una sensibilidad. Podía ver las grietas en el mundo, sentir el sufrimiento de quien la había herido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Magdalena cayendo, sola en su cabaña, escupiendo tierra y plumas. Cada vez más delgada, más rota, con su propia alma volviéndose en su contra. Y Clara no sintió compasión. Doña Elodia la buscó una tarde. Había llegado el momento de cerrar el ciclo. El rezo no solo devuelve. Deja la puerta abierta. Si no la cerramos, esa bruja puede aferrarse a la vida como un parásito. Hará cualquier cosa por no arder. Clara no dudó. La acompañó montaña arriba, con una túnica oscura y los ojos secos. Ya no era la misma mujer dulce que cuidaba ancianos. Ahora era algo más antiguo. Algo justo. En el claro del bosque donde los árboles se inclinaban hacia adentro, doña Elodia dibujó otro círculo. Esta vez era roja. Polvo de hueso, clavos oxidados, dientes humanos. En el centro, coloque un cuenco con agua. Y Clara debía escupir dentro, para sellar el juicio final. Esto la llamará. No podrá resistirlo. Vendrá a ti. A su víctima. A su espejo. Clara escupió. El agua se tiñó de negro. Esa noche, al volver a su casa, Clara encontró todas las ventanas abiertas, aunque las había dejado cerradas. La habitación olía a tierra mojada y humo. El espejo del baño tenía escrita una palabra: vuelve. Pero Clara no huyó. Se quedó de pie, frente al espejo. Su reflejo comenzó a temblar. Y entonces, Magdalena apareció al otro lado, con el rostro derretido, los ojos sangrando y los dedos rotos. Rogaba. Suplicaba. Devuélvemelo. No sabes lo que has hecho. Clara solo la miró. Yo no te lo hice. Solo te devolví lo tuyo. Y entonces, Clara alzó una mano, y la figura del espejo gritó tan fuerte que el vidrio se estalló en 1000 pedazos. Esa madrugada,
En el cerro donde vivía doña Elodia, se divisó una llamada oscura entre los árboles. Era la cabaña de Magdalena. Nadie supo cómo, pero ardió durante horas sin consumirse. Dentro, no se encontraron restos. Solo una muñeca cosida, intacta, parada en el centro de las cenizas. Desde aquel día, Clara ya no fue igual. No volvió a ser enfermera. No hablaba con nadie. Pero los niños decían que, si alguien los trataba mal, ella aparecía en sueños, y se lo llevaba de la mano. Dicen que aprendió el rezo, y que ahora puede devolver cualquier mal, por 3. Desde que la cabaña de Magdalena ardió hasta el último clavo, el pueblo dejó de hablar de Clara. No por olvido, sino por temor reverente. La gente sentía que algo en ella había cambiado. Ya no era solo la mujer bondadosa a la que le hicieron daño. Ahora, Clara era la que había devuelto el mal multiplicado. Y eso la convertía en otra cosa. Los primeros en acercarse a su casa fueron los desesperados. Madres con hijos enfermos, hombres con deudas malditas, mujeres marcadas por antiguos hechizos. Clara no los recibía, hasta que llegó la anciana ciega del río. Se llamaba Tomasa. Traía una caja de madera vieja, cerrada con un candado oxidado. Sin verla, le dijo: «Tú abres una puerta que no se debe abrir sin saber cómo cerrarla». Clara tomó la caja. Dentro había 3 cosas: una cruz de palma negra, una pluma de cuervo quemada por la mitad y un pequeño frasco con agua turbia. Tú puedes sanar, pero también puedes condenar. Decide quién eres, antes de que el rezo elija por ti. Desde entonces, Clara comenzó a escuchar voces en el viento. Pero no eran de los muertos. Eran de aquellos que querían hacerle daño, antes de hacerlo. Poco a poco, las calles del pueblo cambiaron. Los hombres violentos dejaron de alzar la voz. Las mujeres que antes la miraban con desprecio, ahora evitaban cruzarse con su sombra. Y los niños la adoraban en silencio. Una tarde, el cura del pueblo fue a buscarla. Quería bendecir su casa. Pero cuando llegó, la puerta estaba abierta y todo el interior cubierto con símbolos antiguos, dibujados en aceite. «Aquí no hay Dios que entre», murmuró al alejarse. Nadie volvió a intentarlo. Lo que Clara no sabía era que Magdalena no se había ido del todo. Parte de su alma quedó atrapada en lo que se conoce como el eco del rezo. Un fragmento de su esencia seguía viva, en el espejo roto del baño. Cada noche, ese fragmento volvía a intentar entrar. Cambiaba los reflejos, imitaba las sombras, susurraba desde el otro lado del cristal. Una noche, logró tocar a Clara en sueños. Y dejó una marca, una flor negra que apareció tatuada en su cuello al despertar. La señal de que el ciclo aún no se había cerrado por completo. Doña Elodia la visitó por última vez. Ella dejó una semilla más. Oculta. Si no la quemas, brotará. Y la historia se repetirá. Clara, temblando, le preguntó dónde estaba. Elodia respondió, sin rodeos: «Dentro de ti». La marca en el cuello de Clara ardía cada noche a las 3:33. Una flor negra, abierta como un ojo. No dolía, pero pulsaba. La maldición de Magdalena no había sido un simple embrujo. Era una herencia. Una semilla oscura plantada a propósito, en caso de que su cuerpo muriera. Una forma de volver. Clara ya lo sabía. Cada día que pasaba, notaba como algo dentro de ella empezaba a cambiar. Ya no dormía. Ya no comía igual. Los espejos se empañaban al pasar, aunque el ambiente estuviera seco. Y a veces, las voces que escuchaba eran suyas, pero no suyas. Doña Elodia regresó por última vez. Traía una daga curva envuelta en tela de lino rojo y un frasco con agua negra. «Esto no se destruye con fuego. Debes mirarla. Debes hablarle. Y debes decirle que se acabó. Solo entonces el ciclo se rompe». Clara subió 7 velas negras. El cuarto se llenó de sombras danzantes. El espejo del baño, roto, volvió a formarse lentamente, sin ayuda humana. Y del otro lado, Magdalena Leiva volvió a aparecer. Pero no como antes. Ahora era joven, hermosa, brillante. La versión que Clara jamás había visto. Pero su sonrisa era igual de falsa. «¿No ves lo que hiciste? Me hiciste eterna», dijo la figura. «No. Te estoy enterrando», respondió Clara. Y con un corte en la palma, Clara dejó caer su sangre sobre el espejo. El vidrio tembló. Se resquebrajó. Y entonces, una mano salió desde adentro, intentando aferrarse a Clara. Era pálida, cubierta de llagas, con las uñas arrancadas. Clara alzó la daga.
La figura dentro del espejo gritó con la voz de todas sus víctimas a la vez. Tú también eres una bruja ahora. Tú eres como yo. Clara susurró. Yo soy la última. Y hundió la daga en su reflejo. El espejo se estrelló. Las velas se apagaron. La casa entera tembló. Pasaron semanas. Clara desapareció del pueblo. Su casa quedó vacía, pero intacta. Nadie se atrevía a entrar. A veces, por las noches, se escuchaba dentro de un murmullo, como un rezo antiguo, sin idioma conocido. Doña Elodia volvió a su cabaña. Y en su altar, colocó una foto de Clara, junto a las otras mujeres que cruzaron el umbral. No todas sobreviven. No todas vuelven completas. Pero todas regresan siendo algo más. 10 años después, una niña de 9 años desapareció por 2 días en el bosque. Cuando regresó, traía una muñeca en la mano, cosida con hilo negro, y los ojos llenos de algo que no era miedo. Era sabiduría. Dijo que una señora vestida de sombras le enseñó un rezo, y que si alguien le hacía daño a su mamá, podía devolvérselo por 3. Desde entonces, dicen que en los pueblos cercanos, alguien ha estado escuchando el eco de ese rezo. Y cuando alguien hace el mal, alguien lo devuelve multiplicado.